Muy buenas tardes, amigos del Oriente. Como todos los miércoles, es un gusto saludar este momento para felicitar de manera tardía a todas las madres por su día. Ya sé que fue el lunes, pero nosotros no nos veíamos sino hasta ahora. Entonces, bueno, un abrazo y una felicitación tardía. En fin, ahora nos toca hablar de los temas de seguridad y ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema que cruza distintos campos de nuestra interacción social. Los ciberataques afectan desde la integridad de infraestructura crítica como los sistemas bancarios de un país, a la incidencia de robos de identidades personales y otros delitos, y contribuyen a la cada vez más tenue credibilidad de datos e información general que compromete nuestra capacidad de discernir objetivamente en momentos en los cuales tomamos decisiones importantes. Es un tema que afecta incluso a la seguridad emocional de los niños, de los adolescentes en un entorno social que se ha ido trasladando a lo digital. Pero ¿qué entendemos por ciberseguridad? ¿Qué tan vulnerables somos? ¿Cómo nos afecta? ¿Por qué es importante este tema? Y sobre todo en un contexto de confinamiento, ¿cuáles son los desafíos y los riesgos de la ciberseguridad? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña el ingeniero Eduardo Palacio, quien es egresado de Ingeniería en Tecnología y Seguridad Informática. Posee una amplia experiencia en seguridad de tecnologías de la información. Ha participado como ponente en numerosos foros de ciberseguridad, como el primer Congreso Latinoamericano de Ciberseguridad, el Foro de Innovación Social Capital Cynix de la OEA y el Congreso de Ciberseguridad en la Nube de B-Secure, así como en diversos foros de la ALAPSI, AMIPSI y ABM. Ha sido profesor en la UNAM para la asignatura empresarial de IBM de Seguridad Informática y actualmente se desempeña como arquitecto de seguridad especializado en prevención de fraude. Colabora en IBM en el desarrollo de estrategias de seguridad para clientes de todas las industrias, enfocándose principalmente en procesos de prevención. Vulnerables somos, cómo nos afecta e inteligencia de seguridad. Mi querido Eduardo, bienvenido. Yo sé que vienes de una junta corriendo y aquí andamos. Qué bueno que estás por aquí. No, pues con el gusto de saludarte, Fer, y pues sí, la verdad es que me llama mucho la atención la introducción que haces, porque creo que nos marca muy claramente como todo el alcance que puede tener este tema en las diferentes dimensiones sociales y de dominio totalmente público, ¿no? Claro, y bueno, para abrir boca, pues, ¿qué entendemos por ciberseguridad? Sería lo primero. Sí, mira, ese es un buen punto de partida. La ciberseguridad es, en un cierto sentido, es como un subgrupo de lo que en términos mucho más generales podríamos entender como seguridad de la información, ¿sí? Y dentro del concepto de seguridad de la información, lo que se busca en términos generales es garantizar tres aspectos fundamentales de la información. Por un lado, es la confidencialidad de la información, es decir, que solo quien yo quiero que vea cierta información pueda verla, ¿sí? Por el otro lado, la integridad de esa información, es decir, que como yo la guardé, así como la dejé, cuando yo llego a verla otra vez, esté exactamente igual, sin alteraciones, sin modificaciones, ¿cierto? Y la tercera es la disponibilidad, es decir, que en cualquier momento que yo quiera acceder a esa información, la información esté disponible y yo pueda acceder a ella. Eso aplica en términos de seguridad de la información
para información en cualquiera de sus representaciones, ¿sí? Eso puede incluir, en ciertos casos, documentos impresos, documentos físicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando puntualizamos sobre eso, entonces empezamos a hablar de seguridad informática o de seguridad a nivel digital, y a veces también hablamos intercambiablemente en los términos de ciberseguridad, ¿no? Y la ciberseguridad entonces es el conjunto de actividades, el conjunto de procesos, tecnologías y las personas que trabajan con esos procesos y tecnologías que se alinean para proteger los activos digitales de una organización de ataques. Estos ataques pueden ser externos, pueden ser internos. Hay quienes a veces dicen que la ciberseguridad se encarga de todo lo ciber, es decir, de todo lo que viene de afuera, y que cuando estamos dentro de las organizaciones más bien estaríamos hablando de seguridad de informática o de seguridad de la información. Pero al final del día, tanto a nivel industrial como en lo individual, en lo personal, la ciberseguridad es todo aquello que yo realizo como prácticas o actividades para gestionar el riesgo, y a partir de la gestión del riesgo, proteger algo que para mí es importante de un panorama de amenazas que es constantemente cambiante, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una definición más o menos sencilla de ciberseguridad. Claro, yo estaba revisando un informe de McKinsey sobre la perspectiva de ciberseguridad en México. Yo no soy experto en ciberseguridad, tú lo eres, pero prácticamente el informe y muchos otros papers que estuve revisando coinciden en que, pues sí hay ciberriesgos, ¿no? Críticos que se van a asociar al resguardo justo de la información, como tú lo mencionas, y esos riesgos están tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado. Y a grandes rasgos, me parece que la preocupación se ha incrementado en los últimos años, y me parece que en las últimas fechas también, debido pues al asunto del confinamiento. Sí. ¿Qué tan vulnerables estamos en ese sentido? Mira, ese es un elemento bien interesante, porque un fenómeno que se dio de forma natural con el tema de la contingencia sanitaria, el tema del COVID, pues es precisamente el tema del confinamiento. Nos replegamos todos en nuestras casas, y eso llevó a un incremento muy importante en la adopción del trabajo remoto, ¿sí? Es evidente, no todo el mundo puede hacer trabajo remoto. Hay mucha gente que nunca dejó de salir de su casa realmente, pero en muchos otros sentidos hubo un gran grupo de la población mundial que se replegó en sus casas y empezó a hacer trabajo remoto. Sin embargo, no todas las instituciones estaban listas para habilitar ese trabajo remoto. Hay ciertas consideraciones que se deben tener cuando vas a implementar ese tipo de infraestructura, porque hay un elemento que, si lo vemos en términos muy sencillos, pues imagínate que yo estoy tratando de proteger un conjunto de activos que están todos en exactamente el mismo lugar, están en un mismo lugar físico, ¿no? Están en un edificio de oficinas. Tengo yo un cierto control, tanto a nivel de acceso físico como de acceso lógico o digital hacia esos recursos. Cuando me voy al trabajo remoto, lo que sucede es que estoy ampliando tremendamente la superficie de contacto, porque se distribuye esa infraestructura a través de todas las casas de cada uno de mis empleados. En ese sentido, no está homologado el nivel de seguridad en cada conexión. Cada empleado tendrá diferentes hábitos con respecto al uso de sus dispositivos. Convive en cada hogar con dispositivos adicionales que no considerarías dentro de una infraestructura corporativa, ¿no? Está la laptop de mi hija, está el iPad de mi sobrino, y está mi Smart TV que también se conecta a Internet. Esto entonces hace que los puntos de vulnerabilidad sean mucho mayores, y que se mezcla y se desdibuja por completo, un poco como decías,
lo público de lo privado o incluso lo personal de lo corporativo, ¿no? Hay muchas organizaciones que le dan a sus empleados una laptop para que trabajen con ella. Y hay otras que dijeron, pues agárrate la primera que encuentres y con esa te conectas a la oficina porque pues ahorita es lo que hay. Entonces, no es lo mismo un equipo que está gestionado por la organización, que tiene ciertos controles de seguridad, a una laptop que tenía por ahí arrumbada, que le quité un poco el polvo y me puse a usarla para trabajar. Entonces, hay muchos elementos ahí que los defraudadores han estado aprovechando para hacer su agosto, ¿no? Entonces, vimos un incremento muy importante en diferentes tipos de ataques. Que lo que buscan, en un cierto sentido, es vulnerar a las empresas a través de las personas, a través del individuo, ¿no? Entonces, un empleado, pues, es más vulnerable trabajando desde su casa, pero también muchas veces tiene una conexión directa con la infraestructura central de la organización y por ahí puede ser un buen punto de entrada. Ese es todo un gran grupo de fenómenos que sucedieron desde el punto de vista corporativo. Y luego, desde el punto de vista individual, lo que también sucedió es, pues empezamos a tener mucho tiempo libre, ¿no? Y las actividades de ocio pues se vieron muy limitadas, la gente empezó a utilizar mucho más ciertos servicios digitales, ¿no? Y en general se dio una explosión todavía mayor de esto que llamamos la transformación digital y que pues son diferentes, la exposición de diferentes servicios en lo digital que antes hubieras consumido en lo físico, ¿no? Y eso incluye temas de e-commerce, eso incluye el uso más pervasivo de banca en línea, de banca móvil, para no salir a la sucursal o para no salir al cajero, etcétera, etcétera. Todos estos diferentes servicios digitales, pues también al incrementar su uso notablemente, pues lo que vieron es una exponenciación tremenda de los ataques que buscaban vulnerar ese tipo de temas, y ahí fue donde empezamos a escuchar mucho el tema de fraude telefónico para la banca, empezamos a escuchar temas de fraude a nivel de e-commerce, gente que pedía una cosa y le llegaba otra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al final, los criminales pues buscan mucho encontrar las oportunidades correctas para perpetrar sus crímenes, y en ese sentido, pues la mesa estaba más que puesta en términos de la pandemia, ¿no? Claro, entonces, ¿cuáles consideras que podrían ser los problemas de seguridad informática más apremiantes? ¿Y cómo se podría, pues, solventar? O sea, ¿cómo se podrá hacer frente? Porque entiendo que para las empresas, pues, se necesita, digamos, contratar un servicio de ciberseguridad bastante sofisticado, etcétera, pero para una persona que está en su casa, que no tiene la posibilidad de eso, porque pues, está pagando su computadora a plazos o por otras razones, ¿cómo gestionar ahí algunos elementos de ciberseguridad que permitan, pues, por lo menos tener candados mucho más plausibles para evitar un ataque? Sí, esa es una muy buena pregunta y la respuesta viene en varias vertientes, pero yo te diría que para mí, sin duda, el principal problema al que nos enfrentamos, tanto en la industria como fuera de ella, es un tema de cultura de seguridad. Es decir, la gente no se preocupa demasiado por estos temas, ¿sí? Es algo que hasta hace muy poco tiempo, de hecho, ni siquiera se hablaba en foros como este en el que estamos el día de hoy, o incluso en medios electrónicos, no cara. Cambiar con el tiempo. Hoy en día tú te metes a cualquiera de los grandes medios de circulación nacional y semana con semana están publicando notas alrededor del tema de ciberseguridad, ¿no? Y esto habla de una mayor conciencia y una mayor cultura, pero también de que la ciberseguridad ha cobrado relevancia un poco a la mala, ¿no? Porque se vuelve nota cuando a una gran organización de la magnitud de la cadena de hoteles Marriott le roban 500 millones de registros de sus usuarios. Pues claro que eso es notable y claro que va a salir en el periódico, ¿no? Pero
todavía estamos lejos de hablar de la ciberseguridad como el conjunto de procesos y prácticas que deben ser parte de nuestro día a día, como lo puede ser el pagar impuestos, como lo puede ser cualquier otra cosa de las que tampoco nos enseñan en la escuela, ¿no? Y que en un cierto sentido son el tipo o el conjunto de criterios que la mayoría de la gente no tiene conciencia de ellos o no aplica cuando está interactuando con lo digital, ¿no? Entonces, para mí, un reto muy grande es el generar en las personas ese gusanito, esa curiosidad y esa conciencia de que hay un montón de cosas en sus interacciones digitales que pueden ponerlas en alto riesgo y que no necesariamente están considerando, ¿no? Ese es un tema no solo cultural, sino también es un poco un tema, evidentemente, de educación y en donde todos somos copartícipes de ese proceso y yo por eso estoy muy agradecido de estar aquí porque me da la oportunidad al menos de sembrar esa semillita, pero creo que es un proceso paulatino. Y yo lo pensaba el otro día, estaba en otra charla y pensaba en algo que a mí que a mí se me hacía como muy evidente cuando yo era niño. Si tú te acuerdas, cuando todavía los teléfonos de línea fija, los teléfonos residenciales eran muy comunes, todavía no se utilizaban tanto los celulares, había este conocimiento como muy, muy pedestre de que cuando sonaba el teléfono y contestabas y alguien te decía quién habla, ¿qué es lo que contestabas? Pues con quién desea hablar, Bueno, ¿no? Con quién desea hablar. O sea, a mí lo que me enseñó mi mamá es, pues tú no digas quién habla primero, o sea, pues ellos marcaron que ellos te digan con quién quieren hablar, ¿no? Y había en eso, si te fijas, es algo súper orgánico. O sea, a mí me lo enseñó mi mamá, pero no recuerdo exactamente ni el día, ni el momento, ni el instante en el que me lo enseñó. Y probablemente esta racionalización de por qué lo hacíamos así me viene a posteriori. Realmente en ese momento yo tenía el reflejo automático de que cuando contestaba el teléfono y alguien me decía quién habla, yo decía con quién desea hablar, ¿no? Ese tipo de interiorización de lo que representa tener como esa duda razonable, ser un poco escéptico acerca de la interacción, ser cauteloso con la información que se comparte y en términos generales salvaguardarse, que es al final lo que se buscaba hacer en esas situaciones, es algo que todavía ya empieza a permear en las sociedades con respecto a lo ciber, con respecto a lo digital, pero lento, ¿no? Lento, porque ciertamente yo esperaría que llegáramos a ese punto en donde fuera, como dicen los gringos, ¿no? Second nature, que fuera ya como una parte muy innata de nosotros, que cuando te llaman y te dicen, le hablamos del banco, y necesitamos validar ciertos datos de su cuenta y por favor deme el PIN de su tarjeta para el cajero automático, lo primero que pienses es, no hay manera, cuelgo porque esto claramente es un fraude, ¿no? No hemos llegado a ese punto, como en su momento sí lo llegamos con las llamadas telefónicas a líneas fijas, pero yo siento que es parte de ese proceso de generar de manera muy orgánica cultura alrededor del tema de ciberseguridad. Entonces, ese para mí es un reto muy importante. El otro reto grande, que va un poco de la mano, es la evolución vertiginosa de la tecnología, ¿no? Hoy en día prácticamente todas las organizaciones, porque así lo decidieron o a la fuerza, a raíz del COVID, pues están pasando por estos procesos de transformación digital en donde adoptan nuevos modelos de negocio, en donde vemos surgir un montón de startups estilo Uber, estilo Airbnb, estilo Netflix, estilo todos estos grandes monstruos
de la tecnología, que en realidad son empresas tecnológicas más que empresas del nicho que tengan, ¿no? O sea, Airbnb es una empresa mucho más tecnológica que una empresa de hospitalidad. Lo mismo podemos decir de Uber, etcétera, etcétera. Y la cualidad fundamental de esto es que lo digital y las experiencias digitales y los servicios digitales están al centro de todos estos procesos. Y eso implica para las organizaciones la adopción de tecnologías disruptivas, la adopción de plataformas de nube, la adopción más pervasiva de plataformas móviles, temas alrededor de el Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas, los wearables, cómo puedo utilizar o generar aplicaciones para un smartwatch o cómo integro la información que me genera tu Fitbit para saber qué tipo de hábitos tienes con respecto a tu consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, uno de los grandes problemas que tiene es que la tecnología siempre viene más rápido que los controles de seguridad que vamos implementando para ella, ¿no? Entonces sale la tecnología, se ve padrísima, oye, puedo recibir llamadas desde mi celular, esto es como de los supersónicos. Pues sí, está increíble, pero o sea, es solo a posteriori que nos ponemos a pensar las implicaciones de seguridad que eso tiene. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos en la industria es interiorizar también la seguridad como parte del diseño de la tecnología, que la seguridad venga embebida siempre en toda la tecnología y todos los desarrollos tecnológicos que hacemos y a nivel de las organizaciones, que las organizaciones también surjan con una estrategia de seguridad bien definida desde el diseño, ¿no? Y que acompañe sus modelos de negocio. Eso es algo que empezamos a ver, pero cuesta. Y el último reto que también veo que es muy grande que no por ser el último es el menos importante, es el tema de cómo hay una falta importante de habilidades alrededor del tema de ciberseguridad. Dicho de otro modo, somos muy poquitos los que nos dedicamos a este asunto. Hay en la industria, de hecho, se habla de que para el próximo año va a haber como 1.8 millones de vacantes cubrir. O sea, no hay suficientes profesionistas de ciberseguridad. Eso, si uno los nos están interesando en temas de ciberseguridad, los estudiantes nos están interesando en temas de ciberseguridad, las currículas académicas no necesariamente están introduciendo los temas de ciberseguridad al grado de profundidad que se requeriría para que un chavo de 19, 20 años diga, wow, esto de la ciberseguridad es lo más cool del mundo, quiero dedicarme a eso, ¿no? Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, estamos ante una situación en donde la academia que sí está enfocada en TI, que sí está enfocada en carreras de STEM, que sí está enfocada en temas totalmente afines a ciberseguridad, no necesariamente está generando el awareness, la conciencia y la espinita por los temas de ciberseguridad. Pues ahora imagínate aspirar a que cualquier otra carrera siquiera contemple elementos de ciberseguridad dentro de alguna de sus materias, o en su currícula en general, ¿no? Entonces, el gran reto es cómo genero cultura de seguridad y esta cultura de seguridad orgánica de la que yo hablaba, sin o a pesar de los canales y los medios que hoy tenemos a disposición para hacerlo, ¿no? Claro, y fíjate que aquí aprovecho para vincular esto que mencionas con una pregunta que nos hacen. Eh, Aprovecho también para saludar a la audiencia. Ani, saludos Ani, qué gusto que estés por aquí. Sandra, saludos. Pregunta cómo encriptar nuestra información de manera correcta. Alex Vega, que está por aquí, un saludo, hermano. Sí, estamos teniendo, nos preguntan ahí si estamos teniendo un problema de conexión. De pronto se pausa la señal, pero se está estabilizando, ¿no? Se está tratando de resolver de la mejor manera, pero bueno, llega a ocurrir, pero ya estamos normal. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo se puede encriptar nuestra información de manera correcta?
Y Alex mencionaba algo de el que puedas no implica que debas. Me imagino que fue uno de los puntos de tu intervención cuando estabas hablando en concreto. Okay, a ver si nos aclara un poco, Alex, a qué se refería, porque al vuelo no la levanto. Pero Ni yo, si la puedes precisar. sí, sí, sí. Pero con respecto a la otra pregunta, ¿cómo podemos encriptar nuestros datos? Yo voy a aprovechar para ampliar un poco sobre el tema de los datos en general y sobre el tema de la seguridad de los datos, porque creo que es uno de los elementos fundamentales de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, pues en esencia estamos hablando de cómo protegemos los datos en todas sus dimensiones, ¿no? Eso quiere decir cómo protegemos los datos en reposo, cuando están almacenados, donde sea que estén almacenados, cómo protegemos los datos en movimiento, cuando están moviéndose a través de algún canal determinado para llegar a otro lugar, para ser explotados o para ser almacenados también, ¿no? Y de igual manera, cómo los protejo ya que se están almacenando en otro lugar. Ciertamente, uno de las grandes formas de proteger el dato, pues es a través de la encripción, a través del cifrado. El cifrado básicamente lo que hace es tomar la información en texto claro, como puede ser legible para cualquiera de nosotros, aplicarle un algoritmo de cifrado. El algoritmo de cifrado lo que hace es transformar la información de manera que queda ilegible. Entonces cambia el formato original de la información y una de las cosas principales que se busca garantizar en este sentido, pues son la triada que hablábamos en un inicio de la confidencialidad, la integridad y en menor medida la disponibilidad, ¿no? Sobre todo las dos primeras, la confidencialidad y la integridad, porque en la medida en la que la información está cifrada, si alguien se la roba cifrada, pues no puede hacer nada con ella, ¿no? En cambio, si la información se la roban en texto claro, pues ya la pueden vulnerar, se vulnera la confidencialidad, la pueden modificar, se vulnera la integridad. Y en ese sentido, el cifrado es sin duda un buen mecanismo para proteger la información en un cierto sentido. ¿Cómo podemos cifrar nuestra información? Hay diferentes paquetes de software en el mercado que buscan este tipo de acciones. A nivel corporativo, normalmente las organizaciones utilizan ya ciertos mecanismos para generar este tipo de cifrado, pero en lo individual también se puede generar una encripción o un cifrado similar. Hay diferentes niveles de encripción, aquí ya vamos a entrar como en mucho detalle, pero podemos cifrar a nivel de disco, podemos cifrar a nivel de un archivo en particular, podemos cifrar a nivel de todo el file system, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, hay algunas utilerías en ciertas versiones de ciertos sistemas operativos, sobre todo cuando es en ambientes corporativos, que por sí mismo permiten el cifrado del disco. Sobre todo, más que a nivel de sistema operativo, perdón, a nivel del proveedor. Es decir, hay ciertas laptops o ciertos equipos de cómputo en general que generan ese tipo de cifrado a nivel del almacenamiento. También aplica para smartphones. Hay ciertos smartphones con ya paquetes embebidos de ciberseguridad. Estoy pensando, por ejemplo, en Samsung. Samsung tiene ahí un componente que se llama Knox, que permite cifrar todo el equipo a nivel de su almacenamiento, y eso viene embebido ya. Lo mismo ciertas marcas de laptops también tienen esas capacidades a muy bajo nivel de generar encripción. Y si no, hay, como decíamos, ciertos paquetes de software de Symantec, de McAfee, de los grandes vendors de seguridad a nivel comercial, que pueden ser utilizados para cifrar, ya sea a ese nivel o a nivel de los sistemas de archivos. Y en general es buena práctica junto con otras, ¿no? El tema con la protección de los datos es que hay que verlo desde sus diferentes aristas. Otra gran práctica, además de la encripción de los datos, es el respaldo de los mismos, ¿sí? Porque una cosa es, oye, se robaron los datos y se los robaron encriptados, entonces no pueden hacer nada con ellos. Perfecto, pero ¿y tú los tienes todavía disponibles? Esa es la otra mitad de la ecuación, ¿no?
Entonces, para tenerlos disponibles, pues es ok, se los robaron, pero yo tengo un respaldo que me permite todavía acceder a los datos ya sea encriptados en texto claro y garantizar la última de la triada, que es la disponibilidad, ¿no? Pregunta también Javier Ajá, si podrías comentar algo de la seguridad que hay que tener los padres con los niños y los no tan niños. Uy, sobre todo con los no tan niños, man. Este, es buena pregunta. La seguridad es como una cebolla, es un tema de capas, ¿sí? No hay una bala de plata, no hay una sola cosa que puedas hacer para garantizar la seguridad. Pero es cierto que el eslabón más débil de la cadena suele ser el usuario final. La mayoría de los errores están justo entre la silla y la pantalla, ¿no? Todos nosotros somos falibles y estamos sujetos a cometer errores. Y eso parte, ciertamente, por un lado, de una cierta conciencia y una cierta educación. Entonces, yo me aventuraría a decir que lo primerito es pues generar esa conciencia en los niños, así como a mí mi mamá me enseñó a contestar el teléfono, así, igualito, enseñarle a los niños a interactuar con estos dispositivos desde una postura de responsabilidad, sobre todo con los no tan niños en particular. Ahora, hay otra serie de mecanismos que yo puedo implementar, porque también es cierto lo que hacemos a todos los niveles, a nivel industria, a nivel corporativo, y tenemos que hacer en lo individual, es que muchas veces tenemos que asegurar las infraestructuras, asegurar los datos y asegurar los sistemas a pesar de los usuarios. Es decir, no puedo depender de que el usuario haga la cosa correcta, ¿no? Porque pues, es dispararse en el pie y es casi garantizar que alguien en algún momento va a cometer un error. Entonces, la forma de garantizarlo desde esa perspectiva, pues es establecer controles. Y hay diferentes controles a diferentes niveles que se pueden implementar. Yo les hablaría desde, y sin sonar moralino ni mucho menos, pero yo les diría que eso puede ir desde hacer un acompañamiento de sus hijos cuando están utilizando este tipo de tecnologías. Oye, ¿vamos a usar el iPad? Sí, lo vamos a usar juntos, ¿no? Y yo superviso lo que estás haciendo. O también puede ser que apliquemos ciertos mecanismos que muchas veces también vienen embebidos dentro de la tecnología que nos permiten generar ese tipo de controles. Es un poco como lo que sucede con el control parental en la televisión por cable y ese tipo de cosas, ¿no? Que bloquea ciertos canales indebidos. Eso tal vez más relevante para los no tan niños también. En el caso de los niños pequeños, normalmente las tabletas electrónicas y los celulares y demás permiten habilitar ciertos modos en donde se restringe el uso del celular a solo ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, oye, el niño quiere jugar Angry Birds, pues está bien, vamos a compartirle el celular, pero vamos a compartírselo previo a la aplicación de un control que me garantice que a pesar de que el niño quiera andar picoteando por otros lados, solamente se quede en la aplicación que yo sé que no le representa un riesgo, ¿no? Lo mismo desde el punto de vista de los riesgos generales que pueden aplicar no solo para niños y adolescentes, sino para cualquier persona dentro del hogar, ¿no? Enseñarles una cultura de la utilización de passwords seguros, de passwords de una cierta longitud, con un cierto nivel de complejidad, que utilicen caracteres especiales, que sean alfanuméricos, que sean lo más largos posibles, pero que también sean fáciles de recordar, aunque no obvios, aplicando esta regla que decíamos también el otro día alrededor de los passwords, ¿no? Que son como el cepillo de dientes, hay que escoger uno bueno, hay que cambiarlo cada 3 meses y no hay que compartirlo con nadie, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas que podemos hacer alrededor de la seguridad de los niños, pero siempre parten, por un lado, de ponerles el escenario de forma que garanticemos el éxito del asunto. Y si el éxito del asunto es que no los vulneren, pues no hay que dispararnos en el pie, no hay que dejar todo abierto, no hay que permitir que tengan acceso a ciertas aplicaciones.
En el caso de los no tan niños, pues eso también tiene que ver con enseñarles una cultura de las interacciones digitales, ¿no? ¿Con quién estás hablando del otro lado de un mensaje de texto? Y si puedes estar seguro de con quién estás hablando. Y ya a esos niveles, con un cierto grado de conciencia, creo que a los niños y a los adolescentes hay que empezar a cultivarles esa duda razonable y esa conciencia muy clara del valor que tienen los datos, de lo importante que es no compartir el password y por qué es relevante, ¿no? Hoy en día un password puede valer más que todo lo que hay en tu cartera, y sin embargo no hacemos necesariamente ese match entre el valor de las cosas físicas y el valor de lo digital, y eso se vuelve muy relevante cuando estamos formando futuros adultos que luego van a ser los que contesten el teléfono y tengan que contestarle al extorsionador, no te voy a dar mi PIN, y le cuelguen, en vez de soltarle toda la sopa por 30 minutos. Eduardo, ya vamos a terminar la conversación, se fue rapidísimo el tiempo. Doy entrada a un comentario que tiene Sandra para nosotros y también para abrir pues tus reflexiones finales en torno a este asunto de la ciberseguridad. Quería hablar de los datos biométricos, pero pues ya te me fuiste de nuevo. Ya no nos da tiempo, pero... No fue intencional, Fer, no fue intencional. Ya lo sé. La ciberseguridad en tiempos actuales, nos dice Sandra, es un elemento básico en la continuidad de operaciones. Es por ello que las empresas están considerando las áreas de tecnología de la información como vitales. Considerar los ciberriesgos debe ser prioridad para toda institución privada o pública y debe ser visto como caso de negocio. Sergio Carrasquedo, excelente plática. Gracias, Sergio. Pues ahí está, Eduardo, tus conclusiones generales pues de este asunto. Sé que son muchas aristas y quedaron ahí algunas pendientes, pero va a haber otra, ¿eh? No te vas a escapar. Sin problema, con gusto, Fer. Y yo, mira, la forma más fácil que yo daría mis conclusiones finales es repetir todo lo que dijo Sandra, porque estoy totalmente de acuerdo con ella, por cierto. Yo no sé si algo me sabe, porque efectivamente creo que, bueno, yo dividiría el asunto en dos partes, ¿no? En lo corporativo, para las organizaciones, para las industrias, incluso para los gobiernos. Lo que se vuelve muy importante es acompañar cualquier iniciativa de negocios de una estrategia sólida, holística e integrada de seguridad. Eso es fundamental. La seguridad tiene que dejar de verse como algo, como un bloqueante, como un stopper, como el negrito en el arroz, y tiene que empezar a verse como un verdadero habilitador de procesos de negocio. Eso es sumamente importante, no es trivial, pero se puede trabajar en ello. Y para ello se requiere alinear perfectamente en una estrategia tres cosas, ya lo decíamos: tecnología, pero también procesos y las personas que forman parte de esa organización. Y eso requiere necesariamente pasar o atravesar por un proceso de culturización de seguridad dentro de la organización a todos niveles jerárquicos del organigrama. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista un poco más en lo individual, creo que el meollo del asunto es reconocer, primero que nada, desde un cierto nivel de conciencia, los riesgos a los que nos exponemos en lo digital, partiendo como punto de referencia del valor que tienen los datos y la persona que nosotros representamos en lo digital. Y a partir de entender ese valor que me representan y que es un valor muy grande, puedo empezar a identificar los riesgos y las vulnerabilidades a las que estoy expuesto, con un ojo crítico, con un pensamiento enfocado en aplicar esta duda razonable de la que hablábamos, y en donde podamos empezar a cuestionarnos cuáles son los mejores mecanismos para muchos de esos riesgos, y los que no los pueda mitigar, pues bueno, empezar al menos a ser consciente de que existen. Y ahí es donde pues, nos puede dar pie para 3, 4 sesiones más en donde hablemos de las especificidades de cómo mitigar esos riesgos, ¿no? Pero yo partiría de una cierta conciencia por un lado, el valor de lo que depositamos en estos aparatejos, y por el otro lado,
de los riesgos que hay del otro lado para esos activos que no son de valor. Claro, pues ahí está, y sí quedan algunos temas en el tintero. Por ejemplo, también había una pregunta por ahí que no está aquí, pero me hicieron sobre la de profunda, ¿no? La web profunda, Uh-huh. ¿no? Leticia, muy interesante charla, saludos, Leti. Alex, People, Process and Products, nos dice. Pues ahí está. Correcto. Ahí está. Ahí está, querido Lalo, pues bueno, la invitación está abierta para otro momento hablar de algunos temas que quedaron ahí en el tintero que están vinculados a la ciberseguridad, obviamente el caso de los datos biométricos, pero más que el tema político, o sea, el asunto de los biométricos como tal, ¿no? Creo que sería importante también abordarlo desde esa perspectiva, no tanto de la parte política que está ahorita también sobre la mesa, que no es que no me importe, pero creo que podríamos verlo desde otra perspectiva, un poco más desde el punto de vista de la ciberseguridad propiamente hablando, ¿no? Y de la tecnología. Querido Lalo, gracias por estar aquí. A todos nuestros amigos del Oriente, pues les recordamos que nos vemos como todos los miércoles a las 2 de la tarde para hablar sobre temas de la agenda pública y un poquito más. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.